William Shakespeare es considerado uno de los mayores escritores de la historia de la literatura. Nacido en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, su genio creativo lo llevó a convertirse en una figura fundamental del teatro y la poesía. Su obra abarca 39 obras de teatro, 154 sonetos y 2 poemas narrativos, con temas universales que trascienden el tiempo. William nació el 23 de abril de 1564, hijo de John Shakespeare, un próspero comerciante, y Mary Arden, proveniente de una familia terrateniente. Asistió a la escuela local, donde recibió una educación sólida basada en latín, gramática y clásicos de la antigüedad. Aunque no se conocen registros detallados de su juventud, se cree que estas bases académicas influyeron profundamente en su obra. A los 18 años, Shakespeare se casó con Anne Hathaway, 8 años mayor que él. La pareja tuvo 3 hijos: Susana, y los gemelos Hamnet y Judith. La muerte temprana de Hamnet en 1596 marcó profundamente la vida de Shakespeare, y algunos expertos sugieren que su dolor por la pérdida de su hijo podría haber influido en muchos de los temas de la tragedia en sus obras posteriores. A principios de la década de 1590, Shakespeare se trasladó a Londres, donde comenzó a escribir y actuar en la compañía de teatro de Lord Chamberlain's Men, más tarde conocida como The King's Men. Durante este tiempo, escribió sus primeras obras, muchas de las cuales fueron comedias y dramas históricos. Obras como Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano y Enrique V se convirtieron rápidamente en éxitos. Su talento para mezclar elementos trágicos y cómicos, su aguda observación de la naturaleza humana y su dominio del verso hicieron que su trabajo se destacara. En 1599, Shakespeare ayudó a financiar la construcción de uno de los teatros más emblemáticos de la época, el Globe Theatre. Esta contribución a la infraestructura teatral le permitió que sus obras fueran vistas por una audiencia más amplia y diversificada, lo que consolidó su fama como escritor. La gran mayoría de sus obras se estrenaron en el Globe, y su relación con este teatro le permitió experimentar y evolucionar como autor. Las obras de Shakespeare abarcan una impresionante variedad de géneros. Sus tragedias, como Hamlet, Macbeth, Othello y Rey Lear, exploran temas profundos sobre el destino, el poder, la moralidad y la psicología humana. A través de personajes como Hamlet, Macbeth y Lear, Shakespeare reveló las complejidades del alma humana, abordando cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. Sus comedias, por otro lado, como Mucho ruido y pocas nueces y La fierecilla domada, se centran en el amor, la confusión, el engaño y la reconciliación. A lo largo de su vida, Shakespeare también escribió una serie de sonetos que abarcan una amplia gama de temas, desde el amor y la belleza hasta el paso del tiempo y la mortalidad. Estos poemas fueron publicados en 1609 y siguen siendo una de sus contribuciones más queridas a la poesía inglesa. Su lenguaje poético, cargado de metáforas y simbolismos, ha dejado una huella duradera en la literatura mundial. En sus últimos años, Shakespeare se retiró de la vida pública y regresó a Stratford-upon-Avon, donde murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que se conmemora su nacimiento. Su legado ha perdurado durante más de 4 siglos, y sus obras continúan siendo representadas, estudiadas y admiradas en todo el mundo. La influencia de Shakespeare en la literatura, el teatro, la cultura popular y el pensamiento sigue siendo inmensa. Su capacidad para abordar la complejidad de la experiencia humana con una profundidad que sigue siendo relevante hoy en día lo convierte en una figura central no solo en la literatura inglesa, sino en la literatura universal. Shakespeare dejó un legado que va más allá de sus obras. Fue un observador agudo de la sociedad de su tiempo y un maestro del lenguaje, cuyas frases y personajes han sido citados y reinterpretados en innumerables ocasiones. En la actualidad, su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia literaria y teatral, y su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración para escritores, actores y cineastas de todo el mundo.